al lado. Él ya se va. Y él es bien, un poco apegado. Mis hermanos, buenos días. Buenos días para todos. Si estamos acá es porque el Señor ha sido fiel. Damos gracias al Señor. Este verso que leía mi esposa es un verso que lo he acuñado para enviárselo a esas personas que a veces pasan por duelo o pasan por situaciones. Que estén conscientes, que estén seguros que el consuelo de Dios llega en medio de nuestras tribulaciones. Nuestra hermana Mebé partió con el Señor, pero dejó un testimonio, dejó una familia, dejó hijos que le sirven al Señor, y muchos de nosotros estuvimos presentes acá cuando ella cantaba, nos gozamos con ella cuando daba su testimonio, y dice la Biblia que estimada es al Señor la muerte de sus santos. Mis hermanos, quiero que me acompañen en esta mañana, por favor, a Efesios capítulo 4. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para que leamos y soltemos un poquito la cuaja, no perdamos tampoco la costumbre. Efesios capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 17 en adelante. Yo leo, ustedes me siguen con su vista. Efesios 4, versículo 17. Nueva vida en Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por esta reunión. Una vez más, Señor, por cada persona representada aquí, por cada familia representada acá, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios mío. Gracias por tu salvación. Gracias por el cuidado que tú tienes, Señor, de nosotros, Padre Santo. Mira a tu iglesia, Señor. Habla a nuestras vidas, que podamos ser edificados, Señor. Que podamos ser animados, Señor, a estar más cerca de ti y apartarnos cada día más del pecado. También te presentamos, Señor, a aquellos amigos, Señor, que nos visitan, que no te conocen, Señor, que aún no tienen una relación contigo, que conforme a tu santa divina voluntad, Padre Santo, puedan ser convencidos de pecado por tu Espíritu Santo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que uses tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Muchas gracias. Mis hermanos, cuando nosotros estamos en el mundo, es como si estuviéramos en una fortaleza sucia y sobrepoblada. Yo sé que muchos de ustedes conocieron la fortaleza que teníamos acá en la ciudad. Muchos entraron y las comunidades no eran las mejores. La suciedad, la inmundicia, lo que se percibe en esos lugares es bastante molesto. Y básicamente nosotros podríamos comparar, aunque la comparación es hasta pequeña, con la vida fuera de Cristo. Cuando nosotros estamos fuera de Cristo, estamos como esos presos en esa fortaleza, sucio, con un traje de inmoralidad y con un hedor a azufre, porque vamos camino al infierno por el andar que nosotros llevamos. Pero gloria al Señor, que cuando nosotros venimos delante del Señor, nuestra vida es transformada, nuestras ropas son cambiadas. Nuestras ropas son lavadas por la sangre de Cristo y nos convertimos en nueva criatura. Y si ya hemos abandonado esa fortaleza pestilente, pues no podemos seguir vistiéndonos con los mismos harapos que nos vestíamos cuando estábamos en el mundo. Debemos cambiar nuestro andar. Vamos a estar hablando sobre la vida en Cristo. La vida en Cristo es diferente a la vida que llevábamos en el mundo, pues Cristo ha lavado nuestro ropaje. En estos versos que leímos, Pablo, hablando con la autoridad que le confiere su apostolado, dice lo siguiente: esto reafirmo en el Señor, esto reafirmo con el Señor como testigo, que ya no anden como los otros gentiles, ya no anden como las demás personas, porque los efesios habían conocido al Señor. Ellos habían conocido al Señor, pero su comportamiento dictaba lo contrario de que habían puesto su confianza en Cristo.
Esta gente se estaba portando como cualquier inconverso. Ya no andemos como andábamos antes, porque tenemos otra vida, porque el Señor nos ha transformado. Quitémonos ese traje de impío y ese traje de pagano. Vamos a ver algunas características en estos versos del andar de los inconversos en primer lugar. Algunas características. Por ejemplo, los inconversos tienen una mente banalizada. El pastor preguntaba ahorita que qué significa vano. Bueno, vano es pasajero, pero también es vacío. Todo aquello que carece de significado en absoluto es vano, no sirve para nada. Es como la paja cuando sirven el trigo y la paja vuela hacia arriba, solo sirve para ser quemada. Es vana, es pasajera. Entonces el inconverso, el que no conoce al Señor, tiene una mente en ese sentido vana. Es una mente pasajera, claro, pero vacía en el sentido de que está vacía de Dios. Es ignorante de lo que Dios piensa de él. Es ignorante del juicio que hay para con él y para con sus pecados, de cuál es su final, porque necesita ser convencido de pecado. Mientras usted no es convencido de pecado, usted está ciego, usted es ignorante, usted tiene una mente vana, aunque sea la persona más inteligente y más brillante desde el punto de vista intelectual. Pero nada de lo intelectual, nada de lo literario permanece. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, permanecemos, mis hermanos, para siempre. Entonces, ¿qué es lo más valioso? ¿Aquello que perece o aquello que permanece? Mis hermanos, apreciemos nuestra vida en el Señor. No vivamos como los inconversos. Yo quisiera que nosotros vayamos a Romanos, hablando del andar de primero vamos a leer Corintios 2:14. Dice Corintios 2:14 que para el hombre natural, estas cosas le parecen locura. Esto entra dentro también del pensar y del andar de los inconversos. El que nosotros estemos reunidos acá hoy domingo, en vez de estar en la playa, en vez de estar en algún otro sitio, para ellos eso es una locura. Un grupo de tontos, siguiendo a una persona que dijo hace 2000 años que vendría. Ese es el punto, desde ese punto lo ven ellos. Somos un grupo de tontos, porque para ellos lo que nosotros hacemos, las cosas del Espíritu, les son locura y andan en su vanidad. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 1. Estamos en Romanos capítulo 1. Vamos a leer del verso, del verso 21 al 24. Dice la Biblia allí: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría, la inmoralidad sexual, todas esas cosas son características que marcan el andar de los inconversos. Y para ellos esto es normal, para ellos esto es natural, porque esa es su naturaleza. Pero nosotros hemos cambiado, nuestra naturaleza ha cambiado. Dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas es porque ya no tenemos esa antigua naturaleza y debemos de actuar de acuerdo a nuestra naturaleza nueva. Quien dice que le conoce, dice Primera de Juan, debe andar como él anduvo. Y cuando la Biblia habla de andar, cuando Pablo le está hablando a ellos de andar, no está hablando de moverse de un lugar al otro. No está hablando de cómo Jesús caminaba de una esquina a otra, sino que está hablando de la conducta. Debe andar como él anduvo, debe manejarse como Jesús se manejó. En Antioquía fueron llamados cristianos por primera vez, allí los discípulos de Jesús, por cómo ellos se manejaban, porque se parecían a su Señor. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo. O sea, usted no se va a parecer a Cristo únicamente cuando usted viene para la iglesia con la Biblia en la mano. Digan, bueno, eso va para la iglesia, ese es cristiano. No.
en su andar, en todo su entorno, en su forma de actuar, en la forma en cómo usted habla, en la forma en cómo usted viste, en la forma en cómo usted resuelve los problemas, en la forma en cómo usted resuelve una dificultad, cuando usted se encuentra con un lío en la calle, cuando alguien le choca, cómo usted reacciona. Todas esas acciones deben dar a luz que usted tiene una nueva naturaleza. En otras palabras, usted no es cristiano únicamente aquí dentro de la iglesia. Porque el inconverso no es inconverso únicamente fuera de estas paredes. Él es inconverso hasta cuando está aquí adentro. Los amigos que nos visitan son inconversos hasta mientras están aquí adentro, pero están en el mejor lugar, porque están en el lugar donde Dios puede hablar a sus vidas y donde el Espíritu Santo puede convencerles de pecado. Usted ha tomado una buena decisión al estar aquí en esta mañana. Los inconversos viven de espalda a Dios. De espalda a Dios. Dice Romanos 1:32 que ellos no solo se complacen en esas cosas malas, no solo disfrutan esas cosas malas, sino que se complacen con aquellos que las practican, aquellos que las hacen. Qué bien lo estás haciendo, como nos decía alguien en unos días. Qué bien estás haciendo eso. O sea, ellos patrocinan lo malo. Y si hablamos de patrocinar, nos vamos a ir lejos, porque cuando usted va a los medios de comunicación, es efectivamente lo que usted encuentra. Se le llama a lo malo bueno, y eso es lo que se patrocina, y eso es lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, porque el mundo entero está bajo el maligno. Viven de espalda a Dios, viven en su necio razonamiento. Son idólatras, son inmorales, pero también son insensibles. Son insensibles. Esa es la Biblia. Son insensibles al dolor, son insensibles a la necesidad, son insensibles al llamado de Dios. Si no, nosotros tuvimos, lamentablemente, un aborto involuntario. Pero el tiempo en el que nosotros estamos viviendo es un tiempo a donde el aborto se patrocina, a donde el aborto se promueve, y muchos lo promueven como algo bueno, como algo que puede quitarle una afrenta, que puede quitarle una ofensa que alguien le cometió, pero no como un asesinato de un ser humano. Llamamos a lo malo bueno, y esa es la vida que vive el inconverso el día de hoy. Lamentablemente, a veces uno se encuentra con creyentes que piensan igual, que dicen, pero su cuerpo es de ella. Si su cuerpo es de ella puede hacer lo que ella quiera con su cuerpo. Ese es su derecho. Pero no vemos lo que Dios está diciendo. Porque muchas veces no estamos atentos a lo que Dios dice, o no estamos leyendo nuestra Biblia, o no nos estamos acercando a Dios en nuestros momentos de quietud, o sencillamente no somos creyentes. Sencillamente estamos ocupando un espacio. Y usted dirá, tú no puedes ver eso, es verdad, no lo puedo ver. Yo no estoy acusando a nadie, simple y llanamente estoy hablando. Porque la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Son esclavos de toda clase de impureza. Dice Colosenses 3:5. Vamos a Colosenses, por favor. La Biblia allí en Colosenses, capítulo 3, verso 5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué vamos a hacer morir? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ninguna de esas cosas deben ser siquiera nombradas en la vida de un creyente. Este es el comportamiento de los inconversos. Este es el andar de aquellos que no conocen al Señor. Decíamos que cuando nosotros llegamos al Señor, cambiamos de ropaje. Tenemos una vida nueva, pero también tenemos ropa nueva. Vamos a leer los versos de Efesios, verso 20 en adelante. Efesios capítulo 4, que estábamos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que era en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad. Ese es el llamado que Pablo está haciendo a esos efesios que están viviendo desordenadamente, pero ese es el llamado que Dios está haciendo a nosotros el día de hoy, que algunos estamos viviendo desordenadamente y nos estamos confundiendo con el mundo. Dios te hace ese llamado: despójate del pecado, despójate de todo aquello que evite que tu relación con Dios crezca. Esta semana hablábamos sobre el perdón. Y mencionaba el hecho de que hay personas que aún siendo creyentes tienen rencor en su corazón o tienen raíces de amargura. A veces nosotros pensamos que el pecado es únicamente aquel pecado que es llamativo, aquel pecado sexual, aquel pecado que cubre a veces las páginas de periódicos y que todo el mundo se alarma, aún los inconversos. Pero el perdón, que un hermano, que un creyente no pueda perdonar a su ofensor, cuando Dios nos ha perdonado más a nosotros, también de ese pecado debemos despojarnos. Podemos aparentar que estamos bien, podemos aparentar que venimos a la iglesia, podemos aparentar que leemos la Biblia en un año y eso está muy bien, pero la Biblia, la palabra de Dios que tú lees y que tú estudias, debe modelar tu conducta, debe modelar tu carácter, porque estamos plenamente conscientes que Dios nos ha perdonado, y es lo que predicamos, que Dios perdonó nuestros pecados, que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, si fuesen negros como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Pero si yo estoy consciente que Dios me ha perdonado de esa manera que yo ni siquiera puedo describir, más consciente debo estar de que yo debo perdonar, porque es lo que dice el Padre nuestro: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quítense la ropa sucia que antes teníamos, tenemos que salir de ella y vestirnos del nuevo ropaje. Un cambio de vida implica un cambio de mente. Un cambio de vida implica un cambio de mente. Dice Romanos capítulo 12, verso 2: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero note, no conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo vamos nosotros a comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? No conformándonos a este siglo, con la transformación de nuestra mente, porque lo espiritual tiene que ajustarse a lo espiritual. No nos vamos a, conformados a este siglo, no vamos a conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es buena, que es agradable, que es perfecta para nuestras vidas y que podemos verla en diferentes áreas de nuestras vidas. Tenemos que renovar nuestra mente, mis hermanos. Renovemos nuestra mente, porque ya somos nueva criatura. Dijo un autor: la historia se ha acabado. Un camino de salvación ha sido provisto, pero todavía no hemos llegado a nuestro hogar. Todo lo que yo sé es que quiero estar listo. Soy una nueva criatura. ¿Por qué gastar mi vida viviendo para mí mismo? ¿Por qué gastar mi vida bajo miedo y frustraciones centradas en mí mismo? ¿Por qué voy a querer que mi vida sea un asunto de mí cuando pudiera ser en cuanto a Él, confiando en Él y amándole y amando a las personas tal como Él les ama? Eso es felicidad que depende de su gracia. ¿Por qué voy a hacer todo eso? ¿Por qué voy a ser presa del egoísmo, haciéndome daño a mí mismo? Tenemos que sustituir los viejos hábitos por nuevos hábitos. Leemos el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. Todas estas malas actitudes, todo este andar que claramente identifica al no creyente, aplicado en la vida de un creyente, apaga el Espíritu Santo, contrista al Espíritu Santo. Usted no puede ver progreso en su vida espiritual. Usted no puede ver progreso en su crecimiento como creyente cuando usted está andando como un inconverso. Cuando usted anda aún con las mismas ropas que usted tenía antes o pretende hacerlo, cuando ya Cristo la ha lavado. Yo quiero que ustedes me acompañen a leer, pero esta vez voy a leer en otra versión, una versión que tengo, que se llama la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer los versos 25 al 32. Ustedes pueden seguirme y van a ver el equivalente. Dice el verso 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Hermanos, de ser hijos de Satanás, hemos pasado a ser hijos de Dios. Nuestra conducta debe cambiar. Satanás es el padre de la mentira. Satanás, cuando habla mentira, de su yo habla. Nosotros tenemos que hablar verdad los unos con los otros, porque eso es de acuerdo a nuestra nueva naturaleza. Por tanto, la verdad debe ser nuestro estandarte. Ya no somos, mis hermanos, esclavos del pecado, dice el verso 26 en esta versión. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. La ira no obra, mis hermanos, la justicia de Dios. Usted no puede resolver un problema, una situación, mientras usted está airado. Todo lo contrario, usted va a empeorar esa situación mientras está airado. El sol no debe ponerse sobre nuestro enojo. Un esposo, una esposa, un amigo, un compañero no debe llegar el otro día sin que ustedes hayan resuelto sus diferencias. Recuerden, el perdón va más allá de nuestra existencia. No tenemos espacio, no tenemos tiempo ni ocasión para nosotros agotar todo el perdón que nosotros pudiéramos usar para perdonar a nuestros semejantes. Simple y llanamente, el perdón es ilimitado. No ahorre perdón. Perdone. Hable verdad con su prójimo. Verso 28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Ahora, en vez de usted quitarle la cartera o quitarle el motor a alguien que lo compró con su sudor, hará usted, cuando usted consiga dinero, usted va a compartir con los que están a su alrededor. Usted va a ayudar al que no tiene. Ahora usted va a ofrendar, usted va a dar para la obra del Señor. Porque hay un cambio, hay una nueva vida. Se están sustituyendo viejos hábitos por nuevos hábitos. No hay espacio en la vida cristiana para los antiguos hábitos de la vieja vida. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia para que podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. No vamos a ver bendición si no hay obediencia. No va a haber crecimiento, no va a haber avivamiento. Mucha gente pide por un avivamiento. ¿Y por qué que no hay avivamiento? Yo quiero un avivamiento. El avivamiento tiene que empezar por ti. Tú tienes que venir delante del Señor. Tú tienes que reconocer tu parte delante del Señor. No es posible que una persona dure 20 años con una raíz de amargura y sirva dentro de una iglesia. Ese es un hábito de la vida pasada que debe ser rechazado, debe ser extirpado de nuestra vida. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. Dice Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trubanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Es lo que debe salir de nuestra boca, porque nosotros hemos sido libertados del pecado. Íbamos rumbo al infierno y el Señor paró eso.
Con la sangre de su Hijo Jesucristo vimos libertad de nuestros pecados. No tenemos razón para estar maldiciendo, no tenemos razón para estar peleando, no tenemos razón para estar perdiendo el tiempo. Tenemos vida para glorificar a Dios con nuestras vidas y con nuestras acciones, porque ya hemos sido libertados del pecado. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y si les ha garantizado que serán salvos, y les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabra áspera, calumnia, toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables los unos con los otros. Sean de buen corazón. Y perdónense los unos a los otros, tal como Dios lo ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dice la Biblia, mis hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente está el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él, verso 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan capítulo 13, verso 15. Porque os he dado ejemplo para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. El Señor no nos ha dejado solos. En todo lo que el Señor ha hecho, nos ha dado ejemplo. Decíamos ahorita acerca de la consolación. El Señor nos consuela para que podamos consolar a otros. El Señor nos ha amado primero para que nosotros podamos amar a otros. El Señor nos ha perdonado para que nosotros también podamos perdonar. O sea, para que hagamos como Él ha hecho. El Señor se ha presentado como ejemplo de conducta, como ejemplo de transformación, y también nos ha transformado y nos ha capacitado con su Espíritu Santo para que también nosotros podamos también dar buenos frutos, cambiar esos hábitos pecaminosos. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mis amados hermanos, recordemos que hemos sido libertados, que ya Cristo nos vistió con la vestimenta de justicia, para que ya no vivamos para nosotros, nunca más, sino para aquel que nos limpió de todos nuestros pecados, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ya no olemos a pestilencia. Ahora, a través de Jesucristo, somos olor fragante para el Señor. Sé que hay amigos que nos acompañan. Para ellos quisiera compartirles también algunos versos. Dice la Biblia, mis amigos, en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Sepan ustedes que Dios está siempre airado contra el impío. Algunos dicen que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, yo nunca he visto una pistola presa y el que usó la pistola estaba afuera. O sea, si Dios aborrece el pecado, aborrece también al que lo hace. Entonces Dios está airado siempre con el impío. Usted necesita a Cristo en su corazón. Con Cristo se acaba la guerra. Dice la Biblia en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios en esta mañana. Así como nosotros, puedes ser hecho hijo de Dios. Amigo que nos visita, si le recibe como tu único y suficiente Salvador. Quiero compartir una palabra que dijo Crisóstomo, un sabio en la historia. Dijo Crisóstomo lo siguiente: que el ojo no le mienta al pie, ni que el pie le mienta al ojo. Si en el camino uno se encuentra con un hoyo profundo que está cubierto superficialmente con paja y que le presente al ojo apariencia que es de tierra firme, ¿no utilizará el ojo el pie para comprobar si allí abajo hay un vacío? O si lo que
cubre es firme y puede resistir. ¿Dirá el pie una mentira y no la verdad tal cual es? Y si el ojo observara a una serpiente o a una bestia salvaje, ¿le dirá alguna mentira al pie? El pie nunca engañaría a los ojos, porque son miembros del mismo cuerpo. Ni el ojo engañaría a los pies. Así que entre cristianos tendría que reinar la honestidad y la verdad. ¿Qué le parece? Mis hermanos, que la verdad y la concordia pueda reinar en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra familia. Que la gente no nos identifique únicamente por el libro negro, la mía negra, que traemos debajo del brazo y porque nos vestimos formal para venir a la iglesia los domingos, sino que nos identifiquen por nuestro andar, por nuestra conducta. Dios le continúe bendiciendo. Buen Dios, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Gracias, mi Dios, sobre todas las cosas, por tu salvación, Padre Santo. A esta hora, Señor, te presentamos una vez más, Señor, estos corazones, Señor, que no te conocen, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, porque están aquí, Señor, porque están en el lugar indicado, a donde van a recibir de tu palabra y a donde pueden ser convencidos de pecado por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por hablar a mi vida y por hablar a tu iglesia.